Rafa, ¿es verdad lo del 20% del tiempo? ¿Es verdad que dedicáis un 20% de vuestro tiempo en proyectos de innovación? Sí, de hecho, bueno, en el pasado, cuando Google se originó, era algo que era muy conocido. Mucha gente dice que si lo seguimos utilizando o no. La realidad es que sí. De hecho, bueno, pues los empleados pueden ¿Cuál es participar. el proyecto? Yo en particular, bueno, estoy haciendo cosas relacionadas con Android. El tema de los dispositivos móviles, los dispositivos wearables, el intentar encontrar casos de uso pues para las empresas. Yo estoy, por ejemplo, participando en un proyecto de ese tipo, pero también es cierto que es libre, es decir, un empleado puede elegir participar en un proyecto de estos o no, ¿no? Es fundamental la motivación, ¿no? Cuando realmente dedicas un 20% de tu tiempo pues, a un proyecto que tú eliges, pues es porque estás motivado, es porque también encaja un poco pues, a donde la empresa quiere ir, pero es algo totalmente opcional. Hay gente que participa en proyectos, otros que no. Departamentos que sacan a lo mejor proyectos 20% a los cuales tú te puedes apuntar o no, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, la realidad es que siguen existiendo y yo creo que es un factor de innovación fundamental, ¿no? Y además creo que han mencionado antes mis compañeros que también en sus empresas pues es un método que utilizan y yo creo que es un elemento fundamental para la cultura de innovación. Charo, ¿cuál es la dificultad más grande que os habéis encontrado ahora que pues ya los equipos de innovación pues son muchos? ¿Es tan fácil en Repsol como en Google tener el 20% del tiempo de los empleados? Eso lo dices porque nos Rafa te lo conoces. cuenta como obvio. Eso es que nos conoces. No, nosotros los equipos efectivamente son voluntarios y además en su tiempo, un porcentaje de su tiempo de trabajo, entre un 20 y un 30%. Y al final nos pasa como a vosotros, que la gente está trabajando un 120, un 130% en esto y lo hacen contentos. Lo que pasa es que eso no es sostenible y nosotros lo que queremos es que esto sea sostenible. Por eso esperamos que el programa Go nos ayude a hacerlo, bueno, pues a sacar este tema, ponerlo encima de la mesa y a blanquearlo, ¿no? Y conseguir sostenibilizarlo un poco y acabar como vosotros. Que no nos echen, pero que nos integren en los equipos y que nos vemos desde dentro, sí. ¿Y tú, José, cuál es la mayor dificultad que te encontraste en este año donde de verdad estáis haciendo innovación? Pues yo creo que un poco somos nosotros mismos, ¿no? Porque una empresa que viene, entre comillas, de una historia de éxito es siempre más difícil que cambie el rumbo. Porque siempre hay una justificación. Oye, es que ¿para qué nos vamos a meter en este lío si ya ganamos dinero? Entonces eso significa un poco como que tienes que romper esa barrera que significa ganas dinero ahora, pero a lo mejor dentro de un tiempo no. Es decir, ese levantar la vista es quizá lo más difícil y sensibilizar a todo el mundo de que de que esto no es opcional, es casi una obligación. Precisamente porque te encuentras en esa zona de peligro, porque hay montones de actores que están haciendo cosas y gente que se te va a comer un trozo de tu negocio. Entonces, es decir, o te anticipas al carro y eres capaz de visualizarlo y definir muy claramente una estrategia, o probablemente desaparezcas, ¿no? Ahora quería más daros la palabra a vosotros. No sé si hay alguien del público que tiene alguna pregunta por alguien. Ahora va. ¿No funciona? Pues aquí lo hacemos fácil y innovamos. Si os podéis levantar. En esa línea que apuntabas, ¿dónde creéis que está el mayor freno dentro de la organización de la empresa? ¿Dónde creéis que está el mayor freno para este cambio en la cultura, no solamente de la innovación, sino en la gestión del conocimiento de la empresa? Y sobre todo de una gran empresa como Repsol o como Michelin, ¿no? ¿Cuál sería, Ramón? Eh, Elías, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde Repite. está el mayor freno? O sea, ¿dónde detectan que hay el problema en la empresa para que la gestión del conocimiento se haga adecuadamente en línea con los retos que evidentemente se plantean el futuro? Repito la pregunta por las personas que nos siguen en streaming. ¿Dónde está el mayor freno para la gestión del conocimiento, la gestión de la innovación? Entiendo. ¿A los tres o a Charo porque has nombrado Repsol? No sé. No, a los tres, evidentemente, pero en el caso de Google parece que no hay freno. Yo
Yo por comentar un poco el tema de, bueno, empresas a lo mejor que tienen más dificultad a la hora de innovar. Yo creo que si una empresa tiene dificultad a la hora de innovar, pues porque por diversos motivos, ¿no? Pues porque el CEO a lo mejor no es innovador, porque la cultura no es tan innovadora, pues a lo mejor lo que se tiene es que asociar o alinear con aquellas empresas que sí lo son, ¿no? Y de alguna forma pues intentar utilizar pues herramientas, utilizar algún modelo que las empresas innovadoras sigan en estas otras que no lo son, ¿no? Y hay muchas empresas tradicionales que les va a costar innovar más que a otras, ¿no? Entonces, a lo mejor ese alineamiento con empresas innovadoras les puede ayudar a acelerar el proceso de innovación dentro de sus empresas. Y en nuestro caso, en el caso de Repsol, sí que hemos pasado por el camino de la gestión del conocimiento, igual que hemos llegado a la conclusión de que estamos en un camino por lo menos viable para la innovación, que es el intraemprendimiento, el método, el proceso, los equipos transversales. En la mejora continua también creemos que estamos bien alineados con el tema de la transformación Lean, mejora continua, sostenibilidad. Sin embargo, en la gestión del conocimiento, que hubo un momento en el que sí que éramos líderes, y de hecho nos dieron un premio Make y teníamos 24 comunidades de práctica, ha caído. ¿Y por qué? Creemos que es porque simplemente no somos capaces de mantener la colaboración y el compartir en el flujo de trabajo de las personas. Y las personas hoy en día pues no se paran a comparten mientras trabajan y no estamos siendo capaces de integrar eso en los flujos de trabajo. Estamos trabajando en ello y de hecho todavía estamos experimentando con las comunidades de práctica de tercera generación que estamos llamando, que son las comunidades en las que se innova, y queremos que sea, lo decimos así en términos como coloquiales, es como el foro de internet de la Thermomix, que cuando yo quiero cocinar me meto en internet y me meto en el foro de la Thermomix, pero además pongo también mis recetas, si tuviera alguna, no porque no cocino, ¿no? Pero la gente allí interactúa. ¿Y por qué? Pues porque es un tema que interesa, que la gente practica ese conocimiento y entonces les interesa colaborar alrededor de eso. Pues queremos definir cuáles son los conocimientos críticos en Repsol, críticos de verdad, donde nos interesa que haya comunidades de práctica alrededor de ellos y que esas comunidades sean el germen de la innovación y el garante de que tenemos una representación eficaz dentro y fuera de Repsol. La gestión del conocimiento sigue siendo nuestro caballo de batalla. No sé vosotros si tenéis ahí... Yo te daría una receta, pero no te va a gustar, es cambia de CEO. Es decir, que nosotros hemos tenido la suerte de que hemos tenido dos CEOs un poco con una visión de largo plazo. De hecho, los dos han pasado de dirigir España a dirigir 2 regiones en todo el mundo, ¿no? Son senior vice president. Si no tienes ese CEO, o sea, si no tienes la complicidad del de arriba, te va a resultar muchísimo más complicado, porque vas a nadar contra corriente. Entonces, yo diría que antes de lanzarte ahí, si no tienes esa complicidad, la busques de alguna forma, bien directamente o indirectamente, como decíais, a través de empresas o algo que mueva un poco la conciencia de la gente, hasta que no te conciencias de que hay algo. Yo os pongo un ejemplo personal. Tengo una hija que se ha ido a Katmandú de cooperante, y mira que le dijimos su madre y yo, te estás equivocando, que es muy duro, que no sé qué, le entró por aquí, le salió por allí. Claro, tiene 27 años. ¿Qué pasa? Hasta que no te equivocas tú y dices, ¿qué razón tenías, papá? Digo, anda, que te has tenido que ir a 8.000 kilómetros para darme la razón, ¿no? Pues algo parecido, trasládalo al tema de la empresa. Es decir, necesitas algún tipo de complicidad, algo que haga ver esas ventajas, porque si no, te pasará como a mi hija, que se tendrá que ir a equivocarse y luego rectificar. A ver, se equivocó sencillamente porque le dijimos, no te vayas sola de cooperante a un orfanato, vete con una ONG a algo mucho más organizado, etcétera, porque las condiciones allí son, como nos dicen, no son duras en el lenguaje de hoy, son lo siguiente. La gente, los niños, tienen la misma ropa toda la semana, se acuestan con la misma ropa, están todos llenos de piojos, no se lavan más que una vez al mes y no hay jabón. La electricidad falla a la mitad de las horas del día y tampoco hay agua. Digo, y entonces, claro, a una persona que vive en el primer mundo, pues no, ya nos ha llamado 3 veces llorando. Digo, lo es. Pero nadie escarmenta en cabeza ajena, es a lo que me refiero. Es decir, nosotros quizás la lección es, no supimos hacerle ver a esa persona
cómo tendría que se haber asesorado, sino que se dejó guiar solamente por su propio instinto. Eso es un poco lo que yo me refiero como error, pero vamos, yo creo que efectivamente el ir a equivocarse, pues en sí es un valor y es positivo. Siguiente. Hay muchas preguntas. Si puedes... Ya está, directamente. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Tengo ganas de salir e innovar después de oíros, muy interesante. Yo dirijo una pequeña empresa. Soy la CEO y la dueña de una pequeña empresa de 50 personas. Innovo todos los días. Creo que el alma del CEO efectivamente pues es lo más importante para que una empresa siga adelante e innove. El tema fundamental es una pequeña empresa para innovar de una manera ordenada. ¿Por dónde empezamos? ¿Podemos utilizar los partners adecuados? ¿Podemos tirar de ellos? ¿Nos podemos pedir ayuda para innovar como las grandes, pensando en grande? Bueno, yo creo que una empresa pequeña es innovadora por naturaleza, ¿no? Porque se tiene que enfrentar a todos los problemas sin los recursos de una empresa grande, ¿no? Yo creo que has apuntado el tema de los partners. Yo creo que bueno, pues asociarte con un partner pues para empezar a innovar, yo creo que es un elemento clave, ¿no? Es decir, alguien que sepa, que te diga pues qué elementos innovadores puedes introducir en tu empresa. Bueno, comentaba antes el tema de asociarte, ¿no? No solamente con un partner que te ayude pues a lo mejor a nivel local, sino también a nivel tecnológico, pues un partner más grande que introduzca elementos de innovación dentro de tu empresa, ¿no? Hablamos antes de soluciones que te permitan pues colaboración, que te permitan trabajar más rápido, pues ese tipo de cosas te lo puede dar pues un partner tecnológico, ¿no? Aparte de un partner normal de servicios que te pueda asesorar en determinados puntos, ¿no? Y luego el tema de cómo introducir la innovación al final en tu empresa. Yo comentaba antes que no hay una varita mágica, ¿no? Para decir, oye, haz esto y tu empresa va a ser innovadora. Tienes que a lo mejor pues ver lo que hacen otros e intentar pues coger esos elementos que a lo mejor tú digas, oye, pues a mí esto a lo mejor me puede encajar. Pues implementar esos principios e intentar introducir esa cultura de innovación, ¿no? en tu empresa. Y yo simplemente darte la enhorabuena porque 50 personas no son tan pequeñas, ¿eh? Desde mi punto de vista, es decir, no te desanimes. Innovar no es una carrera de 100 metros, es una maratón, ¿vale? Entonces, si quieres correr una maratón pensando, y no has entrenado nunca, pensando hacer tiempo, fracasas seguro. Entonces, lo que tienes que hacer es medir bien lo que quieres y tus fuerzas. Y yo, personalmente, es decir, nosotros nos hemos dejado aconsejar. Hemos tenido, bueno, la reflexión de decir, vamos a ver quién hace bien esto de la innovación y que nos aconseje, porque es que ir solos por la vida tratando de pensar que siempre lo haces todo bien, pues no. Entonces, déjate aconsejar, busca, pero yo creo que piensa también en eso, en un largo plazo. Y copiar. La innovación es copiar también. Y yo, una cosa más, bueno, también vivimos la misma creo, cosa, ¿no? Nosotros nacemos hace 6 años más o menos y ya somos 90, entonces hemos pasado por 50 y por eso te digo, no es tan pequeño, es un chiringuito grande. Yo lo que te puedo aconsejar, deseo, no te pierdas en el día a día y no te pierdas en el día a día de tu cliente y gasta más del 50% de tu tiempo en seleccionar las personas que te acompañen por el camino. Ahí está el secreto del buen SEO, el que gasta tiempo en buscar la gente que es como él y no se deja llevar del día a día. Y está la innovación, que es al final seleccionar personas. Miguel. No sé, hay lucha para el micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. De verdad que a mí personalmente me inspira mucho y tengo muchas ideas en la cabeza que las he centrado un poquito más por vuestros comentarios. Quería abundar un poco más en lo que han dicho los compañeros y saber la gestión de la innovación en vuestras empresas, hasta dónde abarca, hasta dónde la lleváis. O sea, os quedáis básicamente, bueno, vais desde la idea hasta que el proyecto se lanza, hacéis el seguimiento de los proyectos, hacéis la comunicación, hasta dónde vosotros abarcáis la gestión de la innovación en vuestro departamento respectivo. Gracias. En Google es más gestión del caos.
No, vamos, empieza, luego lo comento yo. Nosotros, que sí que tenemos dirección de innovación, acompañamos a los proyectos no los ejecutamos nosotros, sino equipos, ¿vale? Nosotros solo les acompañamos, les damos proceso y les empujamos un poquito cuando se atascan y les buscamos partners valiosos que les echen una mano. Y nos paramos cuando van a hacer el prototipo. O sea, ellos llegan hasta el momento en el que presentan un proyecto, hacen un prototipo del tipo del vídeo que has presentado tú, una historia, lo que quieran, y venden. Y una vez que han vendido, entonces ya entran en el ámbito de necesito recursos para poder desarrollar un piloto pequeño para seguir experimentando, pero ya eso necesita recursos y necesita especialistas. Entonces los equipos transversales que hemos formado para llegar hasta ese punto normalmente no contienen especialistas. Igual hay uno que sí que es de ese área de conocimiento, pero estamos trabajando con equipos muy transversales precisamente para incorporar lo que trae cada uno de sus negocios, de sus países, de sus experiencias. Entonces ahí ya se necesitan especialistas. Entonces ahí normalmente estamos ahora empezando a trabajar en ello. Está aquí mi compañera Marta, que lleva un proyecto con nuestros proveedores, de colaboración con nuestros proveedores, y ya entra en la fase de piloto, y ahí es donde ya empezamos a pasar un poco los trastos, y ya cuando se aprueben los proyectos, ya eso sí, pasa al negocio correspondiente, que son los que lo tienen que desplegar, rentabilizar y responder. Por eso nos cuesta mucho trabajo seguirle la pista a los resultados de la innovación, porque le perdemos, y por mucho que digas, oye, cuéntame cómo fue, cuéntame qué parte del éxito se debe a la idea y qué parte del éxito se debe a la ejecución. Yo personalmente creo que se debe todo ello a la ejecución, porque en realidad una buena idea, llegas ahí al piloto y se mueren en los cajones los pilotos. Pero de verdad el negocio que agarra eso y lo pone en marcha tiene todo el mérito, y efectivamente pues así se lo estamos dando. Bueno, yo creo que un poco también es 50-50, es decir, las ideas son buenas en general, ¿no? Desde nuestro punto de vista, es decir, estamos trabajando hasta la definición en esa metodología de lo que significa plantear reto, diseñar una solución, prototiparla, etcétera. Y hay un momento en el que tienes que involucrar a la unidad de negocio, porque si no, la gente tiene la sensación de que aquí vienen estos listillos a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, de una manera más o menos callada, pues fenomenal, todo está muy bien, pero ahí te lo aparcan como diciendo, anda, véndelo tú si te apetece, ¿no? Entonces yo creo que en esa transformación necesitas alguna estrategia de involucración, de que se sienta un poco dueño de eso, porque si no, creo que tienes serias posibilidades de que no triunfe. Un caso también es, nosotros hicimos hace tiempo una integración con proveedores de una manera muy sustancial, lo hemos contado a la gente le parece estupenda, pero nadie se atreve a hacerlo en ninguna empresa del grupo por la cantidad de trabajo, y fue el germen. Cuando lo soltamos en el área lo ha evolucionado de tal manera que es su herramienta básica de gestión y de análisis y de producción de ahorros. Yo creo que eso es absolutamente imprescindible, es decir, trabajar con la unidad de negocio. Tú puedes llegar hasta ese prototipo, hasta esa definición, pero tienes que traspasar, porque si no, no te va a dar resultado. Yo simplemente añadir que, bueno, cuando tienes una idea en Google, pues nada, como comentaba antes, es un poco Tomaso, es un poco caos, pero libertad absoluta para ejecutarla, ¿no? Y libertad y además complicidad. Hablas con cualquier persona y te dice, bueno, oye, pues habla con esta, te recomienda, habla con esta persona, haz esto, oye, estos han hecho algo parecido, pues tenlo en cuenta y tal. Yo una de las cosas que veo en Google es, bueno, pues el hecho de poder hablar con cualquier persona de forma completamente transparente, que te ayudan, es decir, tienes una idea, están disponibles para ti, pues tener una conversación telefónica sobre el tema que te interese, pues para tirar tu proyecto por un lado o por otro. Y en ese punto, pues la verdad es que la colaboración, la ayuda es total, pero bueno, al final es un poco también el que tú lo tienes que hacer. O sea, tú tienes una idea, la comentas con alguien, le parece buena, tira. Ya veremos los resultados. Cuando tengas algo realmente que puedas enseñar, pues se lo enseñas a quien corresponda, pues dentro de la unidad de negocio que sea. Y es un poco pues tu responsabilidad, tu motivación, el implementar el proyecto y ya digo, con una colaboración y con una transparencia y con una ayuda absoluta por el resto de la gente, ¿no? Y así es como surgen los proyectos, que se pueden formalizar en un 20% o bien, pues bueno, pues oye, yo tengo una idea y la voy ejecutando.
Yo una de las cosas que me encontré cuando entré en Google y que es distinto al a de otras empresas es la gestión de tu propio tiempo, ¿no? Es decir, ves una cantidad de cosas donde realmente te puedes meter y que te interesan, que es que al final dices, céntrate, o sea, haz una cosa, porque es que si no o sea, tienes que dormir 7 horas, ¿no? O sea, hay tantas cosas interesantes que afrontar, tanta gente que está haciendo proyectos, tantas ideas que van apareciendo en las conversaciones del día a día, que al final yo una de las cosas que he tenido que hacer es vamos a ver, céntrate, porque es que si no, coge esto y ya está, no cojas nada más, porque si no es que desfalleces, ¿no? de las cantidad de cosas que van apareciendo, ¿no? Pero yo simplemente, Rafa, como paso mucho tiempo también con vosotros, no solo en España, en San Francisco, esta colaboración no es al caso. O sea, en Google, al final, quien decide las promociones y quien decide la subida de sueldo no es tu jefe directo, sino que es todo el entorno con quien tú trabajas. Y esto hace que las personas es política de recursos humanos, que hace que las personas se colaboren, porque yo sé que mis compañeros de al lado mañana le van a preguntar si es justo que me suban el sueldo o no es justo que me suban el sueldo. Y depende de su respuesta si lo van a hacer o no lo van a hacer. Y es normal que yo los ayude, ¿no? Y que ayude a todo el mundo que me rodea. No sé si esto es verdad, sé que en San Francisco seguro, pero no sé si en Madrid, que es una oficina... Sí, bueno, las evaluaciones son, digamos, 360, es decir, las evaluaciones pues las realizan tus compañeros, ¿no? Te evalúan pues cada semestre, cada año, pues ahí, eso también creo que ocurre en otras empresas, pero por ejemplo las contrataciones también somos los propios empleados los que hacemos las entrevistas. O sea, no es, de hecho, recursos humanos solamente se mete pues a la hora de la formalización del contrato, pero son las propias entrevistas las hacen los empleados. Miguel, que lleva con la mano... Bueno, no he dicho antes de hacer la pregunta, igual decir quiénes sois. Miguel es de 3M, otro de los rey del intraemprendimiento con el post-it, ¿no? Al final sois casos de éxito de todos los libros. Pregunta. ¿A quién la haces? No puede hablar de propiedad intelectual. No sé si alguien... Tú, Charo, eres más sensible a la propiedad intelectual. Sí, nosotros tenemos propiedad intelectual y la seguimos protegiendo. Yo sé que está de moda liberalizarla y compartirla porque es mejor optar, como era, a un mercado, a un trozo más pequeño de un mercado más grande que a un trozo más grande de un mercado más pequeño. Pero todavía no estamos, me parece a mí que todavía no estamos en ese punto en Repsol, todavía seguimos protegiéndonos. Nosotros, en nuestro caso, somos una empresa pura de servicios y no tiene tanto sentido el tema de la propiedad intelectual. Y respecto a la segunda pregunta, es un reconocimiento pues, que lleva dos vías. Una es el hecho de pertenecer al propio grupo y la mejora y satisfacción que eso genera en la gente, y lógicamente hay una retribución económica asociada a esa pertenencia y a los resultados que se aportan. Sí, la parte del reconocimiento me la he saltado. Nosotros, a la gente que trabaja con nosotros en los equipos de innovación, en realidad se les reconoce prácticamente con una palmada en la espalda hasta ahora, cosa que tiene que cambiar porque están trabajando al 120, 130% de su tiempo. Entonces, entre las muchas cosas que se están barajando, pues está en nuestra evaluación, tenemos una evaluación por compromisos, el que haya unos compromisos que no se los pone el jefe a la persona, sino que se los pone los proyectos con los que colabora. Entonces, si alguien viene a colaborar en un proyecto transversal, no solo de innovación, cualquier tipo de proyecto transversal, porque ya empieza a ser una forma de trabajar generalizada en Repsol, que ese proyecto sea uno de los compromisos que se le va a evaluar a final de año y que determina pues su desempeño al final, ¿no? Entonces, como mínimo, ir por ahí, porque luego sí tenemos reconocimientos pues más en el salón de actos, un director general, pero bueno, eso está bien y a la gente le gusta y es lo que te da la gasolina, ¿no? Para ir tirando.
pero no, tampoco vemos lo de la sostenibilidad, también tiene que ir por el lado de que eso vaya a la nómina del tío. El tema del reconocimiento, yo ahí sí que quería añadir que, bueno, el reconocimiento, por ejemplo, en el caso de los proyectos de innovación en Google, o bien es formal porque tú participas formalmente en un proyecto 20% que se ha reconocido dentro de la empresa, o si no, si tú tienes cierta iniciativa y estás realizando pues cualquier tipo de proyecto que luego pues se tiene un resultado, pues ese resultado luego se te evalúa pues en tu evaluación semestral o en tu evaluación anual. Esta persona ha hecho esto y ha tenido este impacto en el negocio pues por estos motivos, ¿no? Como estas actividades innovadoras, pues el manager las reconoce y además tú hablas con él, ¿no? Le dices, oye, voy a participar, voy a dedicar parte de mi tiempo haciendo esto, ¿no? Él de hecho pues te lo reconoce y en las evaluaciones pues se ve, ¿no? O si eso ha tenido impacto en otros compañeros tuyos, porque oye, he hecho una herramienta que pues no sé, ha mejorado un poco pues los workflows dentro de nuestro departamento y tal. Bueno, pues eso también tus propios compañeros te lo pueden reconocer, ¿no? Entonces hay un reconocimiento implícito, pues oye, pues por actividades que hagas que salgan un poco fuera, ¿no? De lo que sería tu ámbito normal, tu responsabilidad normal de trabajo. Muchas gracias. Hago la última pregunta porque ya está el café y bueno, lo siento. Bueno, yo mi pregunta... Compartir el micrófono, es que si no me echan a mí. Mi pregunta va a ser breve. Bueno, yo soy Iván Martín de Quint, nos pidió que nos presentáramos. Yo conozco la línea de Repsol, de Lean, que comentaba Charo, que era otra conferencia, entonces bueno, ya hablaremos, pero sí es verdad que he tenido la ocasión de conocer la dirección de innovación, la red de direcciones de innovación de Repsol, y es un gran trabajo. Entonces mi pregunta es, ahora que Repsol ha comprado una empresa como Talismán, o en general, cuando se unen dos empresas, ¿qué ocurre? ¿Cómo se hace si tú tienes instaurado una cultura de innovación, ¿no? Les propones la tuya, buscáis otra, las dos empresas van a viajar un tiempo con sus procedimientos hasta que sean capaces de fusionarlo? Un poco por ahí va mi pregunta. Sí. Creo que en este momento lo que menos les preocupa es la cultura de la innovación. Pero sí, lo estamos mirando desde ese punto de vista. Se ha hecho un equipo, creo que son como 150 personas las que están analizando la integración, porque quieren que sea una integración, no nos juntamos un poquito, sino que sea una verdadera integración, cambiar nuestras estructuras y las suyas, claro, las de Talismán, para que seamos una sola empresa. Entonces tenemos un equipo de cerebros potentes trabajando en ello. Y obviamente veremos cómo están ellos en esto de la innovación, pero sí que estamos viendo muchas posibilidades de expandir como mínimo el Lean, porque ellos tienen pues mucha experiencia en operar en no convencionales y nosotros no, pero el Lean le va muy bien a los no convencionales, con lo cual estamos para exportárselo. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Vamos a ver ellos qué tienen, qué tenemos nosotros y llegar a un... Pero hay mucha gente trabajando en ello porque queremos que sea una buena integración. Pues, bueno, tenemos que ir al café. Simplemente yo dar las gracias a ese para montar este evento y para darnos la posibilidad a todos de hablar. Y también las gracias a José Luis de BCTEX para el streaming. Sé que no es fácil, es la primera vez que trabaja en un espacio y esto de la tecnología no es tan sencillo como decirlo. Gracias a todos los que nos habéis seguido en streaming y ahora nos vamos a tomar un café. Yo a quien quiera les invito a un ibuprofeno, pero creo que al café no voy a tener mucha fuerza para quedarme. Muchas gracias.